Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video vamos a introducir a la tecnología de Django, que es un framework con el cual vamos a poder programar backend. Básicamente vamos a desarrollar aplicaciones que interactúen con base de datos utilizando Django. Django es Python, se basa en Python, así que todo lo que usted sabe de Python lo puede aplicar acá. Así que lo primero que debes asegurarte de tener instalado es, por supuesto, Python. En mi caso, yo lo actualicé hace poco, así que Python-version. Ahí me sale que tengo Python 3.13.6, pero se puede trabajar con una versión inferior. ¿Ya? No hay inconveniente. Lo otro, una vez que ya tienes Python y que ya lo tienes agregado a tus variables de entorno, tienes que instalar Django. Así que tú acá dices pip install Django. Si todo sale bien, va a comenzar la descarga. En mi caso yo ya lo tengo, así que me dice que ya cumplo con los requerimientos, así que no me lo vuelve a instalar. ¿Ya? Eso es pip install Django. Para verificar la versión que tengo de Django, utilizo el comando Django -admin -version. Entonces ahí me sale que tengo actualmente la versión 5.2.5. Si tienes una versión inferior, igualmente vas a poder trabajar. Ya no hay mayor inconveniente con respecto a eso. Entonces, lo otro que tienes que revisar, como les dije, es sus variables de entorno. Por ejemplo, si voy acá, panel de control, o escribo directamente variables de entorno, ahí editar las variables de entorno, variables de entorno, path, editar, y por aquí mira, me sale Python. Tienes que tener la ruta de tu Python, ¿sí? Ahí está, porque si no lo tenemos bien referenciado, el programa va a fallar y no va a reconocer las instrucciones de Django para la creación de los proyectos, por ejemplo. No me lo va a aceptar. ¿Cuándo hay problemas? Cuando tú instalas varias versiones de Python. Entonces, si tienes varias, desinstala y deja solamente una. Y lo mismo, revisa tus variables. Asegúrate de que coincida esta ruta con la que tú realmente tienes. De la versión que tú realmente tienes, quiero decir. Y por seguridad, acepta todo y reinicia tu equipo. Por seguridad nomás, por si acaso. Ya. Cerramos la terminal. Y ahora que ya cumplo con los requisitos, necesito que creen una carpeta en algún lugar. Yo la creé en el escritorio, se llama actividades, y en esta carpeta vamos a dejar los proyectos de la clase. Actividades, ahí está. En esta barra hacemos clic, borro y escribo CMD. Entonces ya sabemos que el CMD te abre el símbolo del sistema, pero en esta ocasión, al abrirlo de esa forma, me sale la ruta de donde está la carpeta. Entonces actualmente estoy dentro de la carpeta. ¿Por qué necesito eso? Porque voy a crear un proyecto. Para crear el proyecto utilizamos el comando Django-admin start, todo junto, start project, y el nombre del proyecto. Yo le voy a indicar, por ejemplo, proyecto 1. Y mira qué rápido es. Presiono enter y listo. Pareciera que no ocurre nada, pero fíjate que ahí está la carpeta proyecto 1 y ya me creó la estructura base. Ya tengo un proyecto listo. Se demora prácticamente nada. Pero los proyectos en Django deben contener lo que se conocen como apps, aplicaciones. Y estas apps representan el contexto de que tú vas a programar. Básicamente la temática. ¿Quieres programar formularios de registro de países, formularios de contactos de dueños de mascotas? Entonces tú creas una app para ello. Entonces, tengo que meterme en el proyecto 1, así que cd proyecto 1. Y ahora que estoy dentro del proyecto, vamos a abrir este proyecto. Vamos a, lo que les dije recién, vamos a crear la app del proyecto. Para crear la app decimos pi manage.py
start app y el nombre. Vamos a hacer el primer ejemplo de, no sé, por ponerle algo, mascotas. Mascotas. Es por ponerle un nombre nomás. Podría haberle puesto mascotas, planetas, países, como les dije. Da igual, es un nombre. Entonces, así de rápido, tenemos dentro del proyecto una app. Ahora, abro el proyecto en el Visual. Para abrirlo decimos code espacio punto. O lo que es lo mismo, abrir el Visual y arrastrar esa carpeta. Si tú la arrastras, automáticamente ya te lo va a abrir. Pero tienes que abrir el Visual primero. Pero si escribes eso, también tienes el mismo resultado. Enter. Y ves, ahí me abrió el Visual con el proyecto. Y ahí tenemos la app del proyecto. Ya. Eso es. Algo muy importante que hay que hacer es que cuando tú creas apps, mascotas, países, personas, trabajadores, lo que tú quieras, esta app tienes que añadirla dentro del archivo settings. Entonces, acá en el proyecto 1 hay un archivo que se llama settings.py y acá hay una parte que se llama installed apps. Mira, bajas con el mouse, ahí está, installed apps. Y aquí tú tienes que colocar el nombre tal cual como tú lo creaste. En mi caso, mascotas, así que yo acá le coloco mascotas. Guardo con control S y cierro el archivo. Y para poder poner en marcha tu proyecto y verificar que esté bien, lo único que tenemos que hacer es, desde la línea de comando, puede ser la consola que tenemos abierta o puede ser la terminal del Visual. De cualquiera de las dos formas se puede. Por ejemplo, acá desde la consola del Visual, fíjate que estoy dentro del proyecto. Mira, actividades, proyecto 1. Es la misma ruta que está acá. Actividades, proyecto 1. Entonces cualquiera de las dos ventanas me sirve para ejecutar. Y para ejecutar decimos py manage.py run server. Todo junto, run server. Presiono enter. Salen algunas advertencias, pero aquí a mí lo que me interesa es esto. Esa es la ruta. Tú la puedes copiar o le puedes hacer control clic a esa URL. Control clic. Y ahí te lo debería abrir en el navegador. En mi caso tuve que hacerle alt clic. Y aparece este como cohete con este mensaje de bienvenida. Eso es evidencia de que lo que hicimos está correcto. De momento es la ventana de bienvenida del proyecto recién creado. Si tú cierras, o sea, borras la terminal y cierras esto, puedes volver a ejecutarlo todas las veces que tú quieras, desde la terminal del Visual o desde esta consola, ¿ya? Entonces, mira, le digo py manage.py run server. Y lo mismo de hace un rato, tengo la URL, control clic y me lo abre en el navegador. ¿Ves? Control clic y lo abre en el navegador. Entonces ahí creamos un proyecto que no hace nada. ¿Qué es lo interesante de acá o qué es lo relevante de toda esta estructura de proyecto que creamos y abrimos? Que el trabajo que tú vas a hacer se divide en dos archivos. Por ahora, el archivo llamado settings, que es donde agregamos la app, y el archivo que está dentro de tu app mascotas, en este caso, el archivo que se llama views. El archivo views es donde tú vas a crear las funciones que van a formar parte de tu aplicación. Y bueno, aquí hay un tercer archivo involucrado también. Ya no lo mencioné, dije que eran dos, pero en realidad hay un tercero, que es un archivo que está dentro del proyecto 1 llamado urls.py, que es donde vamos a crear las rutas de navegación.
No sé si recuerdan que con React podíamos crear las rutas de navegación y después en la URL nosotros directamente podíamos decir /doctores, /acerca de, ¿ya? Entonces, algo bastante similar tengo que hacer acá, pero tengo que apuntar a mis archivos. Por ahora no tengo nada, no quiero enredarlos con eso. Vamos hacia views. Django trabaja con el patrón MBT, Model View Template. El model representa ese archivo models, ¿ya? Y representa las clases. ¿Dónde tú vas a crear las clases con los atributos? En el archivo llamado models. View representa el archivo views. View viene siendo tu vista, vienen siendo las funciones que tú vas a codificar, ya sea para añadir funcionalidad, para hacer alguna operación o para simular un cambio de página o algún renderizado. Y template son tus páginas HTML básicamente, ¿ya? Esa es la lógica. Por lo tanto, tenemos una interacción de estos tres archivos. A continuación vamos a crear nuestra primera vista en el archivo views. Como les dije, las vistas son funciones. Y voy a crear una función llamada saludar, la cual me va a ayudar a imprimir en pantalla un texto formateado con HTML5. Entonces acá yo le digo hola mundo y quiero que salga como un título principal con un H1. Se entiende que ahí podríamos colocar cualquier etiqueta que yo necesite. Y para que me reconozca el HTTP response, tengo que añadirlo. Entonces, cuando se te olvide agregarlo, tú le haces clic nomás, te sale la ampolleta y ahí te da la opción. Añadir desde django.http import HTTP response. Ese es. Y ahí te lo agrega. O lo otro es que tú lo escribas. Entonces, request. El request es necesario entregarlo siempre como parámetro cuando tú vas a hacer una función que se encargue de presentar contenido. Siempre tiene que ir, es un parámetro obligatorio. Es como cuando antes creábamos funciones en las clases y le colocábamos la palabra self. Siempre tiene que ir. Y listo, mira, así de simple, tengo una función. Pero en la aplicación tú actualizas y no sale nada. ¿Por qué razón? Porque esta función tú tienes que referirte a ella a través de una ruta. Entonces, ¿cómo se llama la función? Saludar. ¿Cómo la mando a llamar? En el archivo urls.py. Entonces, tú acá le dices, vas a crear una nueva ruta, saludar, / views.saludar. Ya les digo qué es esto, tranquilo. Ya mira, acá yo le digo, desde la app llamada mascotas, estoy importando el archivo views. Porque mira, acá tengo proyecto 1 y acá tengo mascotas, ¿ya? Entonces, desde mascotas estoy importando el archivo views. ¿Para qué? Para tener acceso a la función que acabo de crear. ¿Cómo se llama la función? Saludar. Entonces, por eso yo acá le digo views.saludar. Si yo me equivoco y le coloco, no sé, views.saludo, no me la va a reconocer. Pues mira, views.saludo, no me la reconoce. Me reconoce saludar. Entonces, esta es la función. Esta es la palabra que tú vas a tener que escribir en el navegador para acceder al contenido de la función. Por lo tanto, no es necesario que la función se llame igual que la ruta. Pueden ser diferentes. Pero para evitar confusiones, como estamos empezando, lo llamo igual. Entonces, tú guardas los cambios, mira, actualizas y te da error. ¿Por qué? Porque acá te dice, oye, si quieres cargar contenido, tienes que usar estas rutas. Esta es una que está por default, que la vamos a ver más adelante, pero esta es la que me interesa, saludar. Entonces tú acá le pones / saludar, enter.
Y ahí te da hola mundo, que es lo que yo había declarado. Al igual que en React, puedes crear más de una ruta para referirte a un mismo destino. Por ejemplo, si tú la dejas vacía, igual vas a mandar a llamar al saludar. Enter. Igual te sale como por default, pero aparte tú podrías colocar saludar para llegar al mismo destino. ¿Ya? Como que tienes dos formas de lograr lo mismo. Guardar los cambios. Perdón, aquí me faltó la coma. Ahí sí. Ya. Entonces vas al saludar. No escribes nada, pero igualmente te sale el hola mundo. Y así podríamos declarar una tercera forma de ir a ese mismo destino. ¿Ya? Se pueden hacer varias vistas. Ahí tenemos nuestra primera view. Ahora vamos a crear una segunda vista que se encargue de mostrar los valores de algunas variables para que vea cómo este trabajo viene siendo bastante repetitivo. Entonces acá decimos definir, voy a definir una función que se llame mostrar variables, pero esta función quiero que me imprima en el navegador una respuesta HTML con sintaxis HTML, por supuesto, y para ello utilizamos el HTTP response que importamos hace un rato. ¿Ya? Entonces, la impresión o la respuesta es lo último que yo debo realizar. Mientras tanto, antes de llegar ahí voy a definir variables. No sé, la variable nombre, tal cual como lo haríamos en Python. Voy a definir el nombre, el tipo, como estamos en el contexto de mascota, se entiende que estos son datos de mascota. Voy a colocar ahí que es un perro. Voy a definir la raza, indicándole, por ejemplo, que es un quiltro. Voy a indicar la edad, indicando que es edad de 8. El estado de salud, si es true o false, si está sanito, si está enfermito. Y vamos a colocar el contacto del dueño, el número de contacto del dueño. 569... Ya, por ahí. Ya, esas son las variables. Pero mira, para poder imprimir en el navegador estas variables, tú tienes que retornar la respuesta HTML, pero tienes que retornar una sola respuesta. Entonces, como yo tengo muchas variables, lo que voy a hacer es organizar todo esto en cadenas y después voy a concatenar esta cadena. Es decir, voy a definir, por ejemplo, cat1, primera cadena, y le digo, quiero que me salga en negrita el texto nombre, y al lado quiero que me salga la variable nombre. Y después voy a dar un salto de línea. Lo mismo voy a hacer ahora con el tipo. Voy a crear cat2. Quiero que me salga en negrita la palabra tipo, 2 puntos, y al lado quiero que me salga la variable tipo con un salto de línea. Y lo mismo hago con raza, quiltro, edad 8, estado true y contacto. Lo mismo. Pero claro, estas siguen siendo cadenas independientes, po. Y ahora es donde yo digo, toda esta configuración, que es básicamente una línea debajo de otra, gracias al salto de línea, toda esa definición la voy a concatenar en la variable llamada resultado. Y acá yo le digo que concatene todas las variables previas que yo definí. Por lo tanto, ¿dónde me quedó todo mi resultado? En la variable resultado. Así que eso es lo que yo voy a imprimir en el navegador utilizando return, http response, paréntesis, resultado. Si tú vas al navegador, vas al navegador y actualizas, no te va a salir. Porque recuerda, para poder acceder a la view, a la vista, tienes que definirle una ruta. ¿Cómo se llama mi vista? Mostrar variables. Por lo tanto, vamos al archivo urls.py, coma, y dices que vas a crear ahora una ruta llamada mostrar variables. No tiene por qué llamarse igual. Views.mostrar variables. Esto que dice views. Son las funciones que tenemos en el archivo views.
¿ya? Views.mostrar variables. Pero este texto de acá no tiene por qué llamarse igual. Podría llamarse, no sé, mis variables. ¿Okay? Pero para evitar confusión, por ahora prefiero que se llame de la misma forma. Guardas, vas al navegador, actualizas y escribes la ruta. En mi caso, mostrar variables. Así que le coloco aquí mostrar _variables. Y ahí te van a aparecer tus variables. Por supuesto, si te equivocas en algo, por ejemplo acá yo hice mal el cierre y me sale en negrita y eso yo tengo que corregirlo. Eso es la view. Entonces fíjate que acá hice al revés la V, el slash. ¿Por qué? Porque estaba pensando en el VR y no, pues como esta etiqueta es la V, tenemos que cerrarla antes. Seguramente usted no cometió ese error, así que lo felicito por eso. Ahí sí. Y con eso ya tenemos nuestra segunda vista creada. Ahora es cuando usted tiene que empezar a experimentar, utilizando, por ejemplo, otros nombres de vistas, otros nombres de ruta, ¿sí? Empezar a jugar con la accesibilidad pública o privada. Yo estoy ahora definiendo todo como público porque no tiene guión bajo al principio. Espero que se esté entendiendo de momento. Ahora bien, además de crear vistas, también puedes crear tus propias funciones que no necesariamente sean vistas. Por ejemplo, debajo de mostrar variables, bien apegado a la izquierda representando que ya salí de la función, puedo crear, por ejemplo, una función que no es una vista, una función que se llame evaluar estado. Y viste que acá arriba en el paréntesis es obligación colocarle request para que el programa sepa que esto es una vista. Ahí le ponemos request, pero acá no le voy a poner request, sino más bien le voy a pasar el valor que quiero que evalúe. Quiero que evalúe la variable del estado. Por lo tanto, le voy a pasar una variable donde yo voy a recibir el estado y luego voy a preguntar si es true o false. Y le digo, si el estado... Hacer eso es lo mismo que preguntar si es true. Si tiene contenido y es true. Pero si quieres hacerlo explícitamente, le puedes decir is true. Si es verdadero el estado, entonces voy a retornar la palabra sano, porque fíjate, no quiero que me diga estado true o estado false. Quiero que me diga sano. Pero, si no es true y es false, quiero que me diga enfermo. Return enfermo. Esta función, como es una función nueva y externa a la vista anterior, tendríamos que mandarla a llamar para usarla. Por ejemplo, justo aquí donde viene el estado, antes voy a evaluar cuál es el estado actual. Entonces le digo, mira, la variable res va a guardar el resultado de la función evaluar estado, la cual necesita que yo le entregue el parámetro que quiero evaluar, que es el estado. ¿Y qué hace la función? Recibe el true o el false y me retorna la palabra. O sea, en la variable res lo que voy a tener es la palabra sano o la palabra enfermo. Y eso es lo que yo voy a presentar acá en el estado. Así. Res. Entonces, si guardo y actualizo, aparece la palabra sano. ¿Sí? Y si yo acá le cambio a false, guardo, actualizo, me sale enfermo. ¿Ya? Pero quiero que quede true. Eso es. Ahora, no es necesario que usted vaya al urls.py y trate de crear una ruta para acceder a la función, porque esta no es una vista. Tú creas las rutas para las vistas, para las funciones que te van a retornar contenido que tú quieres mostrar en el navegador. ¿Ok? Así que lo dejamos así nomás. Esta es una función que complementa nuestra lógica. Otra cosa que podemos hacer también es crear, por ejemplo, una lista. Aquí donde están las variables, nombre, tipo, raza, edad, estado y contacto,
voy a crear una variable que se llame dueño, en la cual quiero guardar contenido. Entonces aquí yo le digo, voy a guardar Alexis, Pérez, y podríamos seguir agregando más datos. Alexis, Pérez, dirección, correo, lo que tú quieras. Cada vez que colocas una coma vas a guardar un ítem. Entonces la palabra Alexis va a quedar guardada en la primera posición, que es la posición 0. La palabra Pérez va a quedar guardada en la posición 1. Entonces ahí tengo una lista con los datos del dueño. Por lo tanto, yo ahora debería generar una nueva variable que se llame, por ejemplo, cat7. Y en esta variable voy a mostrar los datos del dueño, igual a como lo hicimos, por ejemplo, en la cadena 6. En negrita quiero que me salga el texto que diga dueño, y al lado quiero que me salga la variable dueño. Pero si yo coloco eso, la variable dueño, ¿ya? Y la concateno acá, cat7, guardas, actualizas, y aparece de esa forma. Mira, de nuevo me equivoqué con el slash. ¿Ya? Pero aparece la lista completa. Acá me faltó cerrarlo. Ya. Y si tú quieres que te salga por separado, tendrías que apuntar a la posición. O sea, decir dueño 0, dueño 1. Así, mira. Dueño corchete 0. Al lado, ahí está, quiero que me salga un espacio. Y al lado del espacio, quiero que me salga dueño, la siguiente posición, posición 1. Y salto de línea. Ya. Bueno, ese salto de línea no se ve. Igual podríamos dejarlo así nomás. Ya. Y ahí sí te queda Alexis Pérez. ¿Bien? Entonces podemos seguir creando otro tipo de elementos. Podríamos agregar otros ítems, podríamos hacer búsquedas, podríamos aplicar la lógica de Python, porque al final de Django es Python Web. Ahora vamos a crear otra vista en este mismo proyecto donde mostremos por separado los datos del dueño, ¿ya? Para dejar aparte lo que es la mascota del dueño. Así que de forma similar a como hemos venido trabajando, como esta es una vista, le ponemos el nombre, mostrar dueño, y muy importante acá en el paréntesis ponerle request. Si no le ponemos request, no voy a poder hacer el return HTTP response para poder imprimir la respuesta en el navegador. Así que hay que colocarlo ahí. Y vamos a declarar datos muy similares a como lo hicimos con la mascota. Vamos a poner ahí un ejemplo de root. Vamos a poner un ejemplo de nombre de dueño. Creo que le puse Alexis Pérez. Claro, Alexis Pérez. Acá también vamos a darle el apellido. Pérez. Y vamos a generar el email, donde el email va a ser la concatenación del nombre con un punto, con el apellido, @gmail.com. Al hacerlo con el más en vez de con la coma, te aseguras de que lo que tú estás concatenando te quede todo junto. En cambio, cuando pones la coma te agrega un espacio. Intente probarlo después con la coma, ¿ya? Yo lo dejo así, concateno el nombre, al lado el punto, al lado el apellido y al lado @gmail.com. Y no es la única forma de hacerlo, que se podría hacer de otras maneras. Yo lo dejo así para simplificarlo. Entonces ahora vamos a generar la variable cat1 para el root, cat2 para el nombre y cat3 para el apellido. Para el email. Y el nombre y el apellido lo vamos a dejar juntos. Mira, cat1, quiero que me salga en negrita la palabra. Ahí sí. Root. Y al lado del root quiero que me salga la variable root. Y damos un salto de línea. Voy a generar la segunda cadena donde quiero que me salga el nombre. La tercera cadena donde quiero que me salga el apellido. O, mira, el apellido, podríamos dejarlo junto. Podríamos decir, al lado del nombre, quiero que me salga el apellido y al lado del... un espacio, y al lado del espacio, que me salga el apellido. Y al lado del apellido, un espacio, un salto de línea.
Y la cadena 3, pero podríamos haberlo hecho por separado, no hay problema. Y la tercera cadena, quiero que me diga el email, el correo, y que me salga, por supuesto, el email. Y todo eso lo voy a concatenar en la variable resultado. ¿Cómo se llama la función? Mostrar dueño. Así que guardo los cambios y la voy a mandar a llamar en el urls.py. ¿Ok? Entonces, no olviden terminar la función, la vista, retornando la respuesta que tú quieres imprimir, que en este caso es el resultado con todos estos textos y este contenido. Ahora sí, guarde los cambios, vamos al urls.py y acá le digo coma porque quiero crear una nueva ruta y la ruta que quiero crear se va a llamar, a ver cómo le puse acá, le puse mostrar dueño, entonces la ruta se va a llamar mostrar dueño. Y la vista que quiero vincular a esa palabra es precisamente mostrar dueño. Recuerde, views. Te muestra las vistas que están creadas en el archivo. En cambio, esto que está acá, ahí me faltó el slash. En cambio, esto que está acá son las palabras que tú vas a escribir en el navegador para poder acceder a ese contenido. Entonces, mostrar dueño, esto es lo que voy a escribir. Y mira, actualizo. Mostrar _dueño. Y ahí te salen los datos. ¿Sí? Bien simple. Entonces tengo tres vistas. Tengo la vista mostrar mascota. No, ¿cómo se llama? Saludar y mostrar variables. Entonces aquí le coloco saludar. Después tengo mostrar variables. Y ahora acabo de crear mostrar dueño. Y también creé la ruta vacía para que me cargue directamente el saludar sin la necesidad de escribir nada en el navegador. Bien, hasta aquí vamos a dejar este primer proyecto a modo de introducción. Espero que se esté entendiendo.